Esa. Ahí está Campa. ¿Qué hace, Seba? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Esperemos un segundito más que se está uniendo gente y Dale, partimos. dale. Es raro, ¿no? Porque de repente yo sabía que atrás ibas a tener eso ahora. Y quizás vos por ahí podías sospechar que iba a tener esto acá atrás. Porque de repente como nuestros backgrounds pasan a ser parte de nuestra vestimenta de alguna manera, ¿no? Es uno de los efectos colaterales de estar tan conectados por videos en la cuarentena, ¿no? No sé si a vos te pasa que ya Sí, sabés qué esperar detrás de cada persona. sí, yo, esto, una muy buena idea que tuvo mi mujer Virginia fue, ni bien empezó todo, agarramos un escritorio viejo que había en la aulera y lo pusimos en una esquina del cuarto nuestro, que es donde estoy ahora. Así que sumamos un escritorio más a la casa que terminó resultando Fundamental. fundamental, bien, fundamental, sí. Y lo vestimos un poco con bibliotecas. Esto igual el otro día vi que había en Amazon ya te venden el empapelado de bibliotecas para atrás, para las reuniones de Zoom. Claro, claro. Con buenos Y sí, libros y todo. creo que se puede decir bastante de la personalidad de cada uno mirando qué hay detrás. Es un lindo ejercicio ver qué se Sí, puede sí, sí. saber de eso. En todo caso, creo que Total. dice más que la palma de nuestra mano o el día en que nacimos y dónde estaban los planetas, ¿no? Puede ser, puede ser. Che, Campa, bueno, lo que quiero hacer, como estoy haciendo todos los días, me estoy dando un lujo increíble de una vez por día sentarme a charlar con gente que admiro, como vos, y hacerle una sola pregunta, que es en qué estás pensando. Y bueno, ya hice varios de estos y ahora me intriga mucho saber en qué está pensando Campa. ¿En qué estás pensando? Mira, a ver, yo laburé casi toda mi vida viste, en periodismo gráfico. O sea, no sé, de los 18 años hasta hace 6 7 años laburé siempre como en la trinchera de la gráfica, ¿no? Y cuando te pasa eso, viste, te genera mucha adrenalina, los momentos que hay mucho cambio. Y eso es un poco lo que me está pasando a nivel emocional con todo esto, ¿no? Imagino que también a mucha gente curiosa, que más allá del periodismo gráfico le debe pasar algo parecido. No quiero usar la palabra fascinación, pues es un contexto, digamos, dramático bajo un montón de puntos de vista, pero sí estoy con las antenas, viste, más prendidas de lo habitual, porque me parece muy increíble todo lo que está pasando. Eh, y tuve como ciertos temas, viste, que me fui metiendo, no de manera planificada, pero que sí me llamaron mucho la atención. O sea, ni bien eh, tuve una o dos semanas de ajuste en casa, porque bueno, mi hijo más grande, viste, Matu tiene autismo, entonces tuvimos que ajustar un poco, dedicarle bastante tiempo al principio. Pero una vez que estuvimos un poquito más ajustados, ya pude empezar a laburar para el diario, para Baikal, para varias cosas. Y lo primero que empecé a laburar bastante es el tema de comportamiento, que me parecía que es algo que en un contexto en el cual todavía falta bastante para que venga una vacuna, bueno, nos jugamos medio la vida en lo que es el contagio social, ¿no? De las normas, distanciamiento, todo, y ahí hay un montón de cosas súper interesantes. Y después de eso, o en medio en paralelo, empecé a leer mucho, no sé si te pasó a vos, una de las cosas que yo hice fue reacomodar la biblioteca, viste, como que tenés un poco más de tiempo, y descubrís que hay un montón de libros que o bien no leíste o los leíste hace 10 años y es como, casi como si los hubieras leído, digamos, no te acordás mucho. Entonces empecé a sacar, viste que yo, Antifrágil de Taleb, un montón de libros de divulgación, y te das cuenta que son fabulosos, ¿no? Para entender lo que está pasando. A veces, viste, tenemos el sesgo muy de que hay que leerlo los últimos 6 meses, y nada, hay cosas por ahí hace 15 años que son espectaculares, digamos. Entonces, empecé a hablar bastante de complejidad, que me da un poco de vergüenza con un físico del MIT, digamos, hablar de este tema, pero es un tema bueno, vos sabés más que nadie, que es un prisma, viste, muy útil para ver lo que está pasando hoy, y que todavía es más útil que hace varios años por la interconexión que hay en el mundo. Ujú. Y después también en paralelo, como tercer gran eje temático, si después si querés hacemos zoom in en alguno, pero en las últimas, te diría, 10 días empecé a tener bastante demanda, medio sin darme cuenta, del tema senior, ¿viste? El último libro que yo saqué fue el año pasado, Revolución Senior, que salió en junio. Y bueno, con este tema de que, bueno, el sector etario más atacado por la pandemia es la gente de más de 60, me llamaron de la editorial que estaba vendiendo muy bien el libro, que lo quieren relanzar,
con Emi en Baikal también dijimos armar algo, todavía no sabemos bien qué, pero es como un tema, viste, que de golpe tomó mucho protagonismo. El domingo estoy sacando una nota en la tapa de La Nación también con este tema. Así que te diría que un poco con esos tres ejes, pero leyendo, tratando de leer casi todo lo que sale, que es muy increíble, ¿no? O sea, a mí me parece que las primeras, no sé, 10 días estuvimos todos medio choqueados por el golpe y me parece que pasó lo mismo en los grandes columnistas, en los grandes pensadores, etcétera. Pero una vez que más o menos se acomodaron, nada, tenés realmente muchos análisis muy buenos, ¿no? Yo por ahí tengo un sesgo hacia la economía, leo más de economía, pero hay increíbles cosas todos los días para leer sobre lo que está pasando, ¿no? Está buenísimo. Obviamente todos deben conocer a Campa, pero por las dudas que haya alguno que llegó y todavía no lo conocía a Campa, les cuento que Sebastián Campanario, con quien tengo el lujo de estar conversando ahora, es periodista, economista, grosso. Escribe hace muchísimo tiempo, en una época en Clarín, después en Nación, sigue escribiendo en La Nación. Hacemos un montón de cosas juntos, grabamos un par de episodios de Aprender de Grandes que están geniales, si no los escucharon. Se los recomiendo mucho. El primero fue sobre temas de creatividad y de autismo, mucho de la experiencia de Sebas con su hijo Matu. Y el segundo fue más sobre la Revolución Senior, que es el libro que mencionó recién Campa, que escribió el año pasado. Y también tenemos mucho contacto a través de Baikal, donde Campa da un seminario muy lindo que se llama Proxy, en el cual exploran lo próximo, lo que se viene, con invitados de lujo todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Así que si todavía no conocen Proxy y quieren tener un lujo de conversaciones con Campa e invitados de lujo, vayan a institutobaikal.com y ahí pueden anotarse para participar. Y después les cuento una cosa que no sé, Campa, si sabés que estoy yo lanzando una cosa nueva en Baikal, al final te la cuento. Dale, me encantaría. Y Gracias, David. no, al contrario. Y yo cuando puedo voy a Proxy, me encanta, para mí es un lujo, así que los que quieren saber más de Campa, vayan ahí. Hagamos doble clic en alguno de los temas, o zooming, como Dale, dijiste vos, en alguno de estos dale. temas. Entiendo que es temas de comportamiento, la idea de los libros y cómo te estás refrescando la biblioteca o Ujú. reflotando libros, temas de complejidad y el tema de la revolución senior y cómo eso está tomando una preponderancia o está como es casi un relanzamiento conceptual, más allá del relanzamiento del libro, es como que el tema vuelve a Sí, ser candente, ¿no? exacto. Eh, Sí, sí. Dale. no, de esos cuatro, a mí los cuatro temas me fascinan. Te digo una cosa cortita de los libros, que nuestro amigo en común, Alberto Neisberg, me regaló un portalibros así chiquitito que lo mostré. De hecho, hicimos una de estas conversaciones con Alberto hace un par de días y la mostré en esa conversación. Y es una analogía muy linda que hace Alberto de los libros, que es parecido a lo que vos dijiste. Y es que en general nosotros tenemos, si tenemos, yo tengo bastantes libros en casa, mucho más de los que leí, debo admitir, pero tengo unos cuantos libros, porque me Ujú. gusta coleccionar los libros, pero están casi todos ahí y hace años que no los toco, la inmensa mayoría hace años que no los toco. Entonces él hace una analogía entre el disco rígido de la computadora y la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria en la computadora que toma los datos y empieza a procesarlos para hacer lo que tenga que hacer el programa que está corriendo en ese momento. La memoria en el disco pones las cosas que por ahora no necesitas. Entonces, de alguna manera, nuestra biblioteca es el disco rígido de nuestra casa o de nuestros Ujú. libros. Y este portalibros que me regaló hoy, que es chiquitito, entran entre 10 y 20 libros, depende de cuán gordos sean, es la RAM de los libros. Entonces, la Qué bueno. sugerencia de él es elegir cuáles son, como vos dijiste hace un rato, los libros que querés revisitar, que estás leyendo por primera vez o que los querés tener a mano por referencia y los pones en tu RAM y eso va Está rotando. Y de buenísimo. alguna manera la foto de tu RAM que evoluciona, o la película Tu RAM, que evoluciona en el tiempo, de alguna manera es una crónica de cuáles son los temas que te interesan, ¿no? Está buenísimo. Me lo reimagino a Alberto diciendo eso, ¿no? Este es ingeniero, cumplió la semana pasada 95 años. Así que nada, un abrazo Sí. grande si nos llega a estar viendo. Bueno, y vamos a los otros temas. Dale. De comportamiento, obviamente, como vos decís, cómo nos comportamos y cómo, hasta que no haya una cura, ya sea una vacuna o un Sí. antiviral o algún tratamiento que nos cure, dependemos de nuestro comportamiento para zafar de esto, o para salir vivos o para que el impacto sea lo menor posible. ¿Qué estuviste viendo? ¿Qué te llamó la atención? Mira, a mí, viste, el tema de lo que es la economía, el comportamiento, que es la cruza de economía y psicología, ¿no? Temas conductuales.
siempre como periodista, ¿viste? Me llamó la atención porque es un tema ganchero, ¿viste? O sea, fue la forma en que yo, o sea, hace 15 años tuve de empezar a escribir unas notas, ¿viste? Que leyera gente que no era economista, ¿no? Pues empecé a hablar de penales de fútbol, de sexo, de cosas que habitualmente no hablan los economistas. Pero siempre quedaba ahí, digamos, siempre había una crítica a la economía del comportamiento de que era lindo para titulares, para contar historias, pero fallaba, digamos, cuando trataba de ir a políticas públicas, o tenía un tema de relevancia, ¿no? Más que nada, esa es un poco la crítica que siempre hubo. Y en algún momento, dos economistas que se llaman Sunstein y Thaler, hace 10 años ya hicieron un libro que se llama Nudge, Nudge, que fue como un intento, ¿no? De poner el conocimiento de economía del comportamiento para políticas públicas. Por ejemplo, no sé, el tema de que tomamos mucho más las opciones de default, ¿viste? Si a vos te dicen eh, que, que vas a donar órganos y si no los querés hacer, tenés que hacer un trámite, bueno, donás muchos más órganos que si es al revés. O sea, hay un montón, digamos, de herramientales que vienen por ese lado. Y en ese momento hubo como 30 países del mundo que hicieron como una agencia Nudge o una agencia behavioral, pero tampoco, digamos, se determinaba, digamos, de dar relevancia al tema, ¿no? Había bastante burla, había bastante crítica, etcétera. Y lo que ves ahora de golpe es que nos jugamos la vida en el distanciamiento social, o en las normas de higiene, o en cuestiones que son hábitos, ¿no? Y que son hábitos que se tienen que contagiar más rápido que el virus, ¿no? O sea, la forma Claro. que tenemos de mantener el virus a raya es que estos comportamientos sociales se contagien más rápido. Entonces, ahí tenés una herramienta enorme, digamos, de décadas de investigaciones y experimentos y de todo, que son muy útiles para estos días. Entonces, por un lado pasa eso, y por otro lado también el otro tema que hay con temas, si querés, de behavior, de comportamiento, es que en momentos donde todo cambia mucho, como ahora, tenés que tomar decisiones. O sea, no puede, el efecto statu quo, quedarte quieto sin hacer nada, suele ser pernicioso. O sea, tenés que tomar decisiones a todo nivel. Y tenés que tomar decisiones en un contexto de mucho estrés, de mucho miedo, de mucha incertidumbre, que es cuando más errores cometés, ¿no? Entonces, también está muy bueno, yo ahora, bueno, justo el lunes voy a hacer una clase en Baikal con este tema. Quiero ver, no sé, 19 errores, ¿viste? Del COVID-19. O sea, tengo ese título en la cabeza, pero estoy tratando, ¿viste? Y va más allá de la economía del comportamiento, ¿viste? En general, los economistas descubrimos cosas de golpe, pero que ya estaban, ¿viste? En la psicología experimental o mismo en la teoría de la decisión o en el management desde mucho antes, ¿no? O sea que hay, en realidad es bastante más amplio que el tema economía de comportamiento. Pero te diría que por ahí, por esos dos gatillos, digamos, son los más Mm. potentes para agarrar el tema. Está bueno, una de las cosas que me impacta mucho es cuánto conocimiento hay y cuánto se avanzó en todo esto de economía del comportamiento y en psicología experimental y en muchas de estas cosas, Ujú, en la generación de hábitos en las últimas 2 décadas. Y al mismo tiempo viene Trump y dice, bueno, veamos de inyectarnos ujú. desinfectante. O, sí, esa es una droga que va a ir, dénsela a todo el mundo. O sea, es como una incoherencia que veo, que me pone, obviamente me pone loco, porque hay tanto lo que podemos hacer y tanto cuidado que tenés que tener en mandar el mensaje, y de repente viene un Bolsonaro, un Trump o alguien y se descuelga con una de esas que digo, ¿cómo puede ser? ¿No? Parece que en algunas cosas Sí. atrasamos mucho. Sí, está buenísimo lo que decís. El otro día en una charla con Eduardo Levi para Comunidad Balcal, eh, viste, nosotros podemos hablar mil cosas sofisticadas de smart thinking, todo, pero te jugás todo en si gana Trump o no gana Trump, viste, hay como una variable damia ahí, que el mundo va a ser Claro. muy distinto, depende de cuál sea el resultado de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es cierto lo que decís, ¿no? Y a nivel de liderazgo, el otro día me gustó, Dani Molina, creo que tuiteó una frase de Truman Capote, del libro Plegarias Atendidas, que le estaba hablando con Colette, y decía, o sea, Truman Capote le decía a Colette que nunca llegamos a ser adultos, actuamos de adultos. O sea, Claro. teniendo en cuenta los liderazgos, ¿no? Trump, etcétera, bueno, son gente como cualquiera y al final del día, digamos, es así. Claro. Vayamos al tema de complejidad. Obviamente vivimos en un mundo cada vez más interconectado, más complejo, con un montón de relaciones no lineales Ujú, y relaciones de causalidad que son difíciles de traquear para atrás y un montón de total. cosas más. Con lo cual cualquier intento de predecir a dónde va todo esto es
como dicen en inglés, wishful thinking, que es casi Ujú. ingenuo, casi de creer. A ver, al mismo tiempo nosotros como seres humanos tenemos casi una necesidad, no sé si es evolutiva, de tratar de buscarle explicaciones a todo, de encontrar casualidades donde Total. no hay. Y así surgen las teorías Ujú. conspirativas y un montón de cosas más que nos dan esa falsa sensación de que, esto sucedió porque vinieron los marcianos y lo plantaron de no sé qué manera, porque es una explicación simple que nos reconforta, pero que está mal. Que, Total. entonces hay un tema de todo esto de los sistemas complejos que atraviesa esto que a mí me inquieta. Bueno, obviamente, como vos mencionaste, a mí me dediqué mi vida profesional hace un tiempo a este tipo de cosas y me parece fascinante, pero al mismo tiempo, más allá de decir no hay nada que podamos decir sobre esto, ¿hay algo interesante que hayas encontrado, algo que nos permita tener herramientas concretas para poder usar en el día a día? Sí, es genial. Mira, lo que decías, hay una frase famosa de Humberto Eco que dice que para todo problema complejo hay una solución simple y esa solución está equivocada. Digamos, ¿no? O Claro. sea, y es cierto que incluso esto está estudiado a nivel de neurociencias, o sea, nos baja la ansiedad contar una historia, viste, con un principio, un fin, un culpable, un bueno, un malo, y esto es así, y a mí me pasa mucho como periodista, viste, mis notas de complejidad no las lee nadie, viste, porque como no tienen una estructura, viste, de narrativa, hay un sesgo ahí de, si querés, de storytelling, por el cual el tema, se habla menos del tema de lo que se debería hablar. Y es cierto lo que decís también, es que en el sentido de cuando vos te empezás a meter un poco en el tema de complejidad, por lo menos en lo que tiene que ver con ciencias sociales o con los negocios, de entrada te aparecen muchos no, ¿no? O sea, no podés planificar, no podés predecir. Todo lo que estás haciendo está mal, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sí, ¿no? Bueno, y hay algunos sí, o sea, evidentemente, primero, como decías vos antes, tenés que ser muy humilde con tu capacidad de predecir algo, porque realmente es muy difícil predecir cualquier cosa. Eh, no hay nadie, no hay ninguna cabeza en el mundo, por más inteligente que sea, que pueda viste, inteligir la hidra de varias cabezas que representa este problema que tenemos hoy, que es una cabeza epidemiológica, una económica, una social, digo, y no hay nadie que por sí solo, viste, tenga una respuesta para eso. Entonces, sí o sí necesitas equipos multidisciplinarios con muy buen diálogo dentro del equipo y con muy buenas reglas para que ese equipo no se transforme en algo deliberativo, ¿viste? Y no se llegue a ninguna conclusión. Me gusta mucho una metáfora que es que, ¿viste? Vos con los problemas complejos tenés que aprender a bailar, ¿no? O sea, no los vas a solucionar, no es como un auto que de repente, bueno, le arreglás una parte del motor, ¿viste? Y el motor funciona. Vos cuando te metés con una pieza de un problema complejo, alterás todo el sistema, hay efectos cascada, avalancha, transformaciones, ¿no? El famoso movimiento del ala de la mariposa que genera un huracán al otro lado del mundo, que ahora es literal, ¿no? Un contagio en Wuhan generó todo esto. Eh, con lo cual me parece que tenés que aprender a bailar, pero eso no quiere decir, como decías vos, que uno tenga que quedarse perplejo y no haciendo nada porque en total nadie puede predecir nada, no es así. Hay una frase que una vez dijo, creo que la dijo Eisenhower, ¿viste? El general norteamericano, que es los planes no sirven para nada, la planificación es todo, ¿no? O sea, los planes nunca van a salir como vos los haces, pero en la planificación están, qué sé yo, hay decisiones, por ejemplo, que en una empresa por ahí hay que tomarlas dentro de 3 meses, pero si no te preparás hoy psicológicamente para esa decisión, dentro de 2 meses no la vas a tomar. Entonces, sirve, digamos, de alguna manera hablar sobre el tema y sobre todo dedicar tiempo a plantearse buenas preguntas, ¿no? O sea, hoy cuando vos hablas con Snowden, no Snowden el hacker, sino uno que vive en Singapur, que es como un capo de temas de complejidad aplicado a empresas, y hay 3 o 4 así como líderes mundiales en el tema. Ellos te dicen, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. ¿De dónde venía? Viniste de Snowden. De Snowden, pero antes Eh, no, de que no podemos venía. planificar, de que no podemos predecir. Sí, me olvidé. Bueno, no importa, Bueno, sigamos a otra pregunta. bueno, El RAM me está por ahí faltando. podríamos pasar a Revolución Senior, ya que te olvidaste. Tal cual, tal No, cual. no, 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 pero quería decirte algo más. Una de las cosas que a mí sí me parece que puede ser útil en este tema de los sistemas complejos, de la incertidumbre y todo eso, es algo que también hace mucho se hace, pero que me parece que ahora es especialmente interesante, es pensar cuando uno planifica en escenarios, más de que pensar en el mundo va a ser así y yo me monto arriba de ese mundo con un plan maestro de hacer lo que sea en mi vida, en mi empresa, en mi Sí. organización, lo que fuera,
Es decir, el mundo puede ser así y pensar en 4, 5, 6 posibles mundos que crees que podrían suceder, sin que haga falta asignarle probabilidades, porque ahí de nuevo nos ponemos en una situación en la cual seguramente no tengamos esas respuestas, pero sí que sean Sí, mundos autoconsistentes, que sean posibles o plausibles, en el sí. sentido de que podría pasar con alguna probabilidad, por más que sea chiquita. Y entonces lo que uno puede hacer es decir, ¿cómo hago para tener un plan que sea robusto? En el sentido de Ujú. que es un plan que no le va a ir demasiado mal en ninguno de los escenarios que se me puedan ocurrir. Está bien, Claro, en alguno por ahí le va un poco mejor, en otro menos bien, pero ninguno es una catástrofe. Ese podría ser total. una manera de encarar esto, ¿no? Sí, sí, yo el año pasado me acuerdo que había hecho un par de notas hay como una disciplina medio emergente que se llama diseño de futuros, que es gente que está laburando, que es muy divertido porque laburan directamente con autores de ciencia ficción, ¿viste? O sea, los contrata una empresa para que vean, bueno, cómo puede ser la industria automotriz de acá a 10 años y contratan literalmente a 20 autores de ciencia ficción para que le den profundidad a ese escenario, ¿no? O sea, eso es lo que se logra con la ciencia ficción. Y eso, la lógica de eso es que, bueno, que estamos en un mundo que cambia todo tan aceleradamente que, bueno, estamos más cerca, ¿no? Es una especie de futuro en tiempo real. Entonces, por ahí en una Claro. época era algo que vos decías, bueno, va a pasar de acá a 20, 30 años y ahora está pasando ya, ¿no? Y de alguna manera, a mí me parece que hay un concepto muy interesante de esta crisis que lo repite mucho Martin Wolf, que ¿viste? Es un columnista del Financial Times, como columnista estrella del FT, y él dice todo el tiempo que las crisis aceleran la historia, ¿no? Esta crisis está de alguna manera acelerando la historia. Wolf lo hace más que nada habla mucho del tema geopolítico, ¿viste? Él dice que esto va a acelerar la caída de Estados Unidos y acelerar el siglo asiático, ¿no? Hay mucha gente que está diciendo eso ahora. Pero me parece que lo puedes aplicar, digamos, a un montón de cosas, ¿no? O sea, de Ujú. teletrabajo, de educación a distancia, eh, no sé, el otro día Andrei, cuando le pregunté por esto a Andrei Vashnov, viste, el físico ruso, él me decía que estaba, por el laburo que tiene ahora, él está en París como CTO de una empresa y tiene todo el tiempo que reclutar talento top en temas de programación. Y él decía que hasta hace un par de semanas el 5% de los mejores programadores del mundo directamente no te escuchaban ninguna oferta de trabajo que no contemplara laburar remotamente. O sea, al 5% de los mejores no van físicamente a una empresa, porque tienen tanta oferta. Bueno, y ese 5% ahora en estas 2 semanas subió al 20, 30, ¿entendés? Y va a quedar ahí. Entonces, hay un montón de cosas que están entrando en un turbo acelerador, y digo, hablando de sistemas complejos, por ahí, digo, esas son las primeras derivadas, ¿no? Son las cosas que estamos bastante seguros de que van a pasar. Lo mismo por la negativa, ¿no? O sea, los sectores como el turismo, los viajes, los eventos y todo, sabemos que va a haber un proceso de consolidación, digamos, de compras, de quiebras. Probablemente el otro día Eduardo Ley me decía que, no sé, el 90% de las aerolíneas del mundo probablemente van a ser nacionalizadas. O sea, no hay manera, digamos, de que el modelo de negocios cierre con un año entero, digamos, de no negocios. Con lo cual, esos son, si querés, los primeros efectos, ¿no? O sea, los sistemas complejos empiezan a entrar cuando empiezas a ver carambolas a varias bandas, ¿no? Y ahí sí que es realmente muy, pero muy difícil Claro. hablar. El otro día, justo la nota que hice el domingo la firmamos con Rebeca Wang, que somos colegas con Boyardi en la aceleradora TED, y fue a partir de una charla que tuvimos de cosas que pueden llegar a empezar a pasar en el mercado laboral, ¿no? Y había una que a mí me pareció divertida, que es en la medida en que la gente se empiece a incorporar por turnos al mercado laboral, que va a ser algo bastante plausible porque lo que se está descubriendo es que el transporte público es tremendo para el tema de contagio. Bueno, probablemente haya gente que trabaja a la noche, al mediodía, a la mañana, y ahí hablé con Diego Golombek, otro mío en común, y él me dijo que estaban viendo la posibilidad de hacer test masivos para ver si la gente es más búho o más alondra, trabaja mejor a la mañana, a la noche, que son cosas que de golpe pasan a ser parte de la nueva normalidad, ¿no? Sí. Y que tal vez no estén tan lejos, ¿no? Tal vez sea algo de aquí a un mes, por ejemplo. Está genial. Está buenísimo esto de tener gente que nos recuerda en nuestra senilidad, que era de lo que estábamos hablando. Y Gaby Marsiglia nos recordó que estamos hablando de los no y de los sí, de los sistemas De los complejos. nuevos, sí, Y de ahí vino Snowden, que acá nos sí. reclaman que volvamos a Snowden. No sé si querés retomar Estaba, el hilo. sí, 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 no, digo, hablando de los sí, también ahí lo hablo mucho con Fernando Sorboni, que es un profesor de San Andrés que está estudiando específicamente el tema
¿cómo se llama? El tema de complejidad en empresas. Él dice eso, equipos multidisciplinarios, aprender a bailar con ellos, ser muy humilde con tu capacidad de predicción y saberte hacer buenas preguntas, ¿no? O sea, inclusive, estas son las primeras cosas que se están haciendo en los workshops o cursos de complejidad, que es técnicas para llegar a la pregunta relevante, digamos, porque la pregunta relevante es lo que te tracciona, lo que te compromete al equipo, ¿no? Sobre todo, digo, también en este momento en el cual los equipos laburan en forma remota y necesitan estar muy motivados y muy enganchados con un laburo, bueno, tienen que ir detrás de una pregunta que sea relevante. Y hay técnicas para eso. El otro día hablaba con Rosario Algel, no sé si la conoces, es la CEO de la TAM, es una Sí. economista de Ujú. 46, 47 años, muy súper piola, que imagínate lo que es dirigir una aerolínea hoy, digamos, o sea, el nivel de complejidad que tenés que tener. Y ella me contaba que, bueno, estaba en un curso en el cual primero no había CEOs, o sea, primero este tema es medio desconocido para la alta gerencia, ¿no? O sea, había como comandos medios. Y después que lo primero que le enseñaban era técnicas para hacer buenas preguntas, y no son técnicas tan distintas que las del periodismo, ¿no? O sea, Claro. en periodismo tenemos como trucos para preguntar mejor, y uno de ellos que también yo lo veo mucho con Proxy, cuando yo empecé a hacer Proxy el año pasado, como que el primer mapa mental que me hice era con 20, ¿viste? Con 20 subsecciones, ¿no? Y con recomendación de libros y esto y lo otro. Y después lo que te empezás a dar cuenta es que, digamos, la parte más rica de una conversación empieza a surgir en el minuto 40, digamos, ¿no? Y me pasa todo el tiempo, y es algo casi matemático, ¿viste? Entre el minuto 40 y la hora, te diría que está el 80% de la riqueza de una conversación, porque tiene que ver con que la otra persona, nada, se olvida de que hay gente del otro lado escuchando y se saca todos los filtros, digamos, ¿no? Y al principio estás como muy Claro. más esquemático, y entonces, nada, me parece que, bueno, vos lo sabes bien, con Aprender de Grandes, con todo, que me parece que hay que darle cierto largo a las conversaciones. Y bueno, Rosario me decía que la forma, digamos, de entender y de sacar una buena pregunta es, bueno, darse un tiempo para hablar con la gente que sabe un poco más largo, ¿no? 10 minutos, hacer un brief de algo, sino ir, ¿no? Ir con la pregunta Rulemani, ¿y qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Pues por ahí en la sexta iteración aparece, viste, el momento eureka de la buena pregunta. Ujú. Campa, yendo por un minuto a Revolución Senior, este es un libro que escribiste el año pasado, hablamos mucho de esto en el episodio de Aprender de Grandes, pero lo escribiste pre-pandemia y como bien Sí. decías al principio, la pandemia, justo ese segmento es el que le pega más fuerte desde el punto de vista del impacto en su salud, riesgo de vida inclusive, etcétera. ¿Qué pasa cuando unís esas dos cosas? Cuando unís el libro y lo que está pasando ahora. ¿Qué ves? Sí, a ver, por ahí la primera unión es que en las últimas 2, 3 semanas tuvimos como 3 o 4 hechos, ¿viste? De muy alto perfil que involucraban a la gente de mayor de 70 años, ¿no? O sea, por el hecho de que la pandemia, digamos, ensaña más con la gente de más de 70, tuvimos el tema de los geriátricos, ¿no? Que es un sector que como sociedad nunca miramos, ¿viste? Los medios no van, nadie los mira, todos miran para un costado, y de golpe descubrimos que hay un montón de malas regulaciones, de hacinamiento, de malas condiciones sanitarias, que es un desastre, básicamente, y yo lo sé bien porque cuando escribí el libro hablé con dueños de geriátricos y te dicen que es probablemente uno de los sectores más informales y más descuidados, digamos, que hay, por un montón de razones que no viene al caso ahora. Luego estuvo la discusión en la ciudad de Buenos Aires por el confinamiento que primero va a ser obligatorio, ¿no? De personas de más de 70, que también produjo, digamos, mucha conversación. Y después, bueno, en general el tratamiento de los medios, ¿no? Con los adultos, que hay una condescendencia de hablar de los abuelos, de no mencionarlos por el nombre. Eh, el otro día estaba viendo el noticiero, pues salió mi hijo, salimos a dar una vuelta con Matu, y era la primera paseo de Matu por el permiso que hubo para salir con personas con autismo, entonces vinieron al noticiero Telefe a filmar, entonces lo estaba viendo para ver la nota con Matu, y había una nota de la tía Chini, que era una señora de 84 años, que se había recuperado del COVID, pero en ningún momento decían el nombre, era la tía Chini, no tenía identidad de esa persona. Y el médico hablaba de la pacientita, ¿no? Hablaba como la infantilizaba, que es algo que dice mucho Beatriz Arlo, ¿no? Se infantiliza a los adultos, por más que un tercio de las personas más de 60 están laburando igual que todo el mundo, entonces, digo, hay un montón de cosas ridículas
que de golpe quedaron en blanco sobre negro, ¿no? O sea, que lo que produjo es que ahora sean mucho más visibles, ¿no? Entonces, por un lado eso está bueno porque genera una oportunidad, y como hablábamos antes del turboacelerador, viste, de un montón de tendencias, bueno, estaría bueno que haya un turboacelerador de la deconstrucción, digamos, de todos los prejuicios terribles y ridículos que hay con la gente de más de 60 años. Eso sería lo bueno. Lo malo es que la pandemia pone a la población de más de 60 en un lugar de vulnerabilidad y de dependencia, que lo que hace muchas veces es reforzar lo que se llama el edadismo o el viejismo, ¿no? Es pensar a los adultos como una carga, como un problema para la sociedad, como que es algo que hay que ver cómo hacemos para manejarlo. Entonces, te diría que tenés un poco un equilibrio entre esas dos tendencias. Y después, bueno, mucha gente que bueno, de más de 60 que va a tener que estar muchos meses en su casa. Entonces también, bueno, todo lo que sea contenidos que pongan ese sector en un lugar de protagonismo, de relevancia, bueno, empiezan también a ser más requeridos, ¿no? Ujú. Uno de los temas que me interesa mucho y que venimos discutiendo mucho con Mariano Sigman en este tipo de conversaciones es sobre los dilemas morales que nos impone la pandemia. Ujú. Evidentemente, como individuos y como sociedad nos enfrentamos a lo largo de los años a un montón de problemas morales y hay algunos que ya son arquetípicos y se usan mucho, como el del tranvía y como el del auto autónomo, y hay algunos que se transformaron en ejemplos casi canónicos de esto. Pero ahora Mm. de repente tenemos muchos ejemplos de dilemas morales. Te menciono algunos. Uno es, llegan dos pacientes y hay un ventilador, ¿cómo se dice? Una cosa, no me sale, una bomba de oxígeno. No me sale la palabra. Sí, Es sí, creo que en un ventilator, respirador. respirador. Ahí está. Vienen dos y hay uno. ¿A cuál se lo das? ¿Qué criterio usas? Eso es un dilema moral, obviamente. Es algo para Ujú. el cual en la práctica todos los días hay que tomar decisiones, pero que no es fácil la respuesta y seguramente cada persona tenga su propia respuesta. Otro dilema moral es sobre la privacidad y el uso de datos. Hay muchos países, sobre todo los países asiáticos, que a través del uso de datos lograron contener la pandemia rápidamente, porque encontraban a alguien contagiado, vieron con los datos con quién estuvo en contacto esa persona y aislaban rápidamente a todos esos y de esa manera podían contagiar la exponencial de la curva, pero a Sí. costa de la privacidad de la gente. Entonces, ¿cómo Ujú. balanceas eso? Es otro problema moral a nivel ya más social. Y como esos hay muchísimos más. Eh, y obviamente esto en algún momento se corta con la parte del comportamiento, porque todos estos problemas morales o desafíos morales implican comportamientos distintos, individuales y sociales, ¿no? Como este es otro tema que a mí viene dando vuelta en la cabeza muchísimo y no sé si vos o lo pensás o lo viste de alguna manera Sí, reflejado. sí, ayer justo tuvimos una charla con Narda Lépez y ella justo me decía esto, ¿no? Me decía que es un momento en el cual uno está mucho más consciente, ¿no? Bueno, si salís estás exponiendo a otra gente, o sea, es como también, hay muchas cosas que en esta montaña rusa emocional que estamos teniendo, porque también se está acelerando eso, ¿no? O sea, no solamente la tecnología y el teletrabajo, sino el tema de la emocionalidad. Ayer la charla con Narda era ella estaba muy indignada con cómo están comunicando las marcas, ¿no? Como si fuera un mundial de fútbol, estamos todos juntos, etcétera. Y una conclusión es que hay un tema de desacople de tiempos, ¿viste? Que te explica un montón de errores de decisión, que tiene que ver con que todo está pasando tan rápido que muchas veces organizaciones que tienen un proceso que dura días o semanas llegan a destiempo, ¿no? O sea, la publicidad que vemos muchas veces hoy en la tanda es publicidad que se pensó y se aprobó hace 2 semanas. Y hace 2 semanas el mood de la sociedad era algo completamente distinto. Vos estás en Twitter también bastante, yo estoy un montón en Twitter, ¿no? Y ahí ves que lo que un día se puede hacer un chiste con algo, Al al día otro siguiente día ya. no, es una Mm, solemnidad total, no. Si no sumás, no digas nada, ¿no? Y al otro día vuelve a hacer un chiste porque te das cuenta que si esto va a durar 4 meses, no podemos estar 4 meses sin hacer chiste, ¿viste? ¿No? claro. En tono solemne. Entonces, también tiene mucho que ver con eso. Hay muchas relatividades, ¿no? Y también el tema moral, que coincido 1000% con lo que decís vos, eh, digo, y esto si querés un sesgo de economista, ¿no? O sea, también tiene que ver con temas de probabilidad y estadística que hoy son muy borrosos, ¿no? O sea, ¿cuál es realmente la probabilidad que vos tenés si, bueno, si vas a hacer una compra a la esquina
de contagiar a otros, de contagiarte a vos. Digo, como no sabemos, hay Sustain, viste, el economista que nombré antes, que hizo Natch, hizo un artículo muy bueno que es de la negligencia de probabilidades, viste, vos la tenés todo el tiempo ahora, ¿no? O sea, vos ves una noticia en el noticiero que se murieron 2 personas que tienen tu edad, viste, y te aterra, por más que la probabilidad de eso sea relativamente baja, ¿no? Pero eso se ve un montón. El otro día, digo, esto en economía del comportamiento se llama seco de saliencia, ¿viste? Vos saliency, que vos, las cosas que están en la parte, en tu top of mind, digamos, más cerca tuyo, les das mucho más valor. Y veía una cosa increíble que es que el movimiento del mercado de Estados Unidos, creo que es el S&P 500, digamos, el valor de las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos, tiene una correlación perfecta con la cantidad de muertos en Italia. Y claro, porque Wuhan no lo conocía nadie en Estados Unidos, ¿viste? Era un lugar que la gente ni sabía dónde estaba, Claro. pero cuando empiezan los muertos en Italia, que culturalmente están mucho más cerca de Estados Unidos y donde CNN, Fox, todas las cadenas tienen corresponsales, empieza a ser el tema mucho más saliente en la cabeza de la gente, y es increíble, ves las curvas, o sea, una multiplicada por -1, porque es la caída, digamos, en el caso del S&P 500, pero coinciden exactamente, ¿no? Entonces, digo, el tema moral está buenísimo, súper interesante, y me parece que está muy cruzado con los temas de comportamiento y también con los temas de probabilidad y estadística. Ayer con Walter Sosa hablamos mucho de estos temas, ¿viste? Hay también en estadística una especie de tormenta perfecta con lo que está pasando hoy, porque es muy difícil comparar los datos de los distintos países, lugares, etcétera. Claro. Otra de las reflexiones que me vienen ocupando en estos días es que obviamente estamos viviendo un momento histórico, pero que como todo Ujú. momento histórico, la narrativa que se va a contar en el futuro de este momento no es la misma que tenemos ahora. O sea, las generaciones que vienen o nosotros mismos dentro de 5 o 10 años vamos a decir, sí, la pandemia del 2020 y no sé qué, y vamos a construir historias alrededor de eso que son muy distintas a las que nos contamos hoy. Así como hablamos, no sé, de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto hoy de una manera, en el momento la gente lo vivía de otra. Y lo Sí, mismo con cada una de las cosas que fueron pasando, inclusive con las Torres Gemelas, el atentado, o cosas de ese estilo. Y siempre me intriga mucho, esto no es ni una pregunta porque no hay respuesta, ¿no? De cómo van a evolucionar las narrativas de lo que está pasando, ¿no? sí, la verdad que es genial. A mí también me interesa mucho, como periodista, si querés, como contador de historias, y como economista también. Hay un economista premio Nobel que se llama Robert Shiller, que el año pasado sacó un libro llamado Narrative Economics, y que fue de alguna manera la entrada a la economía más tradicional del tema de los relatos, que de nuevo, estas cosas que descubrimos los economistas, pero que ya, no sé, Chomsky lo decía en la década del 60, obviamente hay otra gente que lo vio antes, pero el punto es que en muchas disciplinas, entre ellas la economía, se subestima al poder de los relatos, ¿no? Y muchas veces el relato te define absolutamente todo, ¿no? O sea, en economía hay lo que se llama profecías autocumplidas, entonces, digo, no sé, el blockchain, o sea, por ahí es una excelente idea, pero si todo el mundo dice que el Bitcoin se va a ir al diablo, el Bitcoin se va a ir al diablo, y si todo el mundo dice que el Bitcoin va a valer $1.000.000, va a valer $1.000.000, porque, digamos, depende de la narrativa que se imponga más allá de la propiedad intrínseca, digamos, de alguna tecnología o de algún producto. Así que me parece que es un tema súper relevante, y lo ves también acá, que cambia día a día, ¿viste? Un día la estrategia del gobierno es Gardel, ¿viste? Y al otro día es un desastre, ¿viste? Y son dos cositas las que cambiaron en el relato, son dos tuerquitas que hacen que el relato salga 180 grados para el otro lado, ¿no? Ah. Digo, uno lo puede, cuando sos periodista, estás en estos temas, yo lo veo con mucha curiosidad esto, ¿no? Claro, inclusive este tema de los relatos, casi podríamos decir, simplificando y de una manera ingenua, que los modelos económicos a lo largo de la historia fue un cambio de relato. O sea, cuando uno Total. piensa en no sé, el marxismo, el socialismo, el liberalismo, el neoliberalismo y las distintas cosas que fueron pasando, es sencillamente pequeños ajustes o no tan pequeños en la forma en que contamos cómo la sociedad debería funcionar. Total. Total, Eh, mira, hay una frase que me gusta mucho de Daniel Heyman, que es un economista que es físico, y bueno, está en la UBA y es como el padre teórico de Guzmán, digamos, el ministro que tenemos hoy. Heyman ¿no? ¿Lo conoces a Heyman? No. sí, 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 sí. Sí. Ah,
tenés que De sacarlo, ¿no? hecho, Ponerle él ganas y hacerlo. hizo mucho, sí, hizo mucho trabajo él con Roberto Perazo, que fue mi Claro. advisor, mi jefe de tesis de licenciatura hace un tiempito atrás. ¿En serio? Cuando, Ah, claro, mira. cuando Daniel se empezó a meter en los temas de la física aplicada a la economía, fue en asociación con el gordo Perazo, Mm. con Roberto. Un Mira, fenómeno. ¿Perazo el del libro famoso de física? No, ¿Es ese o no, no? no, no, No. es Ah, otro, ok. es otro. Ok. Tiene el mismo apellido, Bueno, pero es otro. ok. Heyman dice que la economía, bueno, es algo tan fácil como estudiar las interrelaciones de entre 7.000 millones de personas que tienen un cerebro por lo menos tan bueno como el nuestro. Mira, mira lo fácil que es hacer modelos cuando vos pensás que es eso. Y realmente es así. Yo ahora estoy justo haciendo un alter eco. El otro día salió una nota muy buena de Branko Milanovic, viste que es un economista que se dedica a temas de desigualdad, que estuvo el año pasado en Buenos Aires, creo que cenó con el presidente, es muy amigo de Taleb también, y Milano, que es un economista muy provocativo y todo el tiempo está provocando a los economistas, y dice que según él no hay profesión peor preparada para lidiar con esta crisis que los economistas, en el sentido de que la vida de los economistas es tremendamente lineal. Obviamente él habla más de Estados Unidos, Europa, pero él dice, mira, un economista se recibe en una universidad prestigiosa, va escribe un paper, entra como asistente de un profesor, escribe otro paper, participa en un par de paneles del gobierno, escribe un libro, va a otra universidad, y es como la misma vida calcada, vos la podés multiplicar por millones y es así. Y es lo que dice es que, y es un concepto, si querés, talebiano, digamos, que es gente que tiene muy poco rango de experiencias, ¿no? Entonces, que te puede resolver teóricamente, digamos, la solución a un problema, pero es gente que cuando tiene que lidiar con un mundo real, con corrupción, con odio, con intrigas, con traiciones, bueno, tiene un problema, ¿no? Él dice, mira, un físico, un químico puede estar encerrado 20 años en un laboratorio, puede estar lidiando con una célula o con un átomo, pero un economista que es un cientista social tiene que tener un rango de experiencias mucho más amplio, ¿no? Para ligar temas de complejidad y la pandemia y la crisis y el laburo de los economistas, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo Matu? Matu, increíblemente bien. Nos está sorprendiendo todo el tiempo. La verdad que tiene una noción completa. Bueno, para los que llegaron medio tarde, Matu tiene un TGD no específico, es espectro autista, diagnosticado a los 2 años. Lo diagnosticó a mi mujer primero y después no. Y ahora tiene 14, así que bueno, hace 12 años que ya tiene el diagnóstico. Y entiende increíblemente el contexto, o sea, entiende lo que está pasando, así que nos súper sorprendió y está bárbaro. Te diría que hoy es más desafío Oli, que tiene 4 años, porque es muy sociable y quiere ver a las amigas y todo, que Matu. Así que la verdad que esperábamos, viste, que fuera mucho más difícil porque los chicos con TGD son muy dependientes de rutinas, que Matu va a la mañana a un colegio, a la tarde a otro, un centro, después tiene una agenda mucho más ocupada que la tenemos nosotros, y de golpe eso cayó a cero, porque todo eso son lugares que cerraron, ¿no? Entonces hubo que reemplazarle eso bastante rápido, pero la verdad que está muy bien, está durmiendo bien, está ordenado. Bueno, yo ahora de hace 2 semanas tengo el permiso especial para pasear un poco con él, que es bastante fundamental. Pero bueno, ahora estos últimos 2 días estuve viendo muchas notas ahí, no sé si las viste vos, Jerry, hablando de temas en los cuales uno está pensando. Salió en The Economist anteayer una nota y vi varias más que salieron diciendo que es bastante importante, no, es bastante, no, es muy importante que vuelvan a abrir los colegios más temprano que tarde, ¿no? O sea, la conversación general está subestimando el costo que tiene para los chicos estar tanto tiempo en tu casa. Este tema de que, bueno, si están 2 meses más no pasa nada, que se pierda un semestre, qué sé yo, no, es realmente mucho más grave, ¿no? En qué Y dimensiones es grave? ¿Cómo los impacta? es grave, por un lado, para los chicos en temas de salud mental, en temas de aprendizaje, en temas de autoestima, y por otro lado, para las familias. O sea, es una locura pensar que vos vas a abrir, por un lado, flexibilizar la cuarentena a nivel laboral y no va a haber colegios, porque los padres que van a trabajar digamos, tienen que, si no, cuidar a los chicos, ¿no? Entonces, tiene que ser algo en paralelo. Y la sensación que yo tuve hasta ahora en la discusión es que bueno, por ahí la prioridad es abrir algunos sectores de la economía, qué sé yo, pero bueno, el tema colegios queda para después, queda para el final, digamos, ¿no?
Fíjate la nota de The Economist, está buenísima, o sea, te marca este Mm, punto y me parece que es un súper punto, porque por lo menos yo no lo había visto en la conversación de los últimos días y me parece que va a crecer, ¿no? Sobre todo por esto segundo que te digo, que es, tiene que ser en paralelo el tema de los colegios con el tema de apertura de la economía. mm. Campa, Porque estás también, così... perdón, Sí, perdón, sí, no, el otro tema es que cuando vos no haces eso, estás forzando el riesgo de que los chicos se queden con los abuelos, que es el claro, peor sí, sí, riesgo sí. que puedes Ese es tomar, ¿no? desde el punto de vista de de la epidemia, ese es el riesgo, digamos. Sí. Exactamente. Te iba a decir, ¿estás cocinando algún libro nuevo? Estoy cocinando comida y estoy cocinando libro nuevo también. Estoy cocinando más porque tengo más tiempo y nada, comprar menos de libro y todo eso. Y libros sí, estoy haciendo un libro con Nico Pimentel, que también es parte de compañero nuestro en la aceleradora TED, con una idea que me trajo él el año pasado, que me gustó mucho, que es cómo complementamos la educación de nuestros hijos para un mundo que va a ser muy distinto. El título tentativo es un desafío Sarah Connor por el personaje de Terminator, que tiene que criar un hijo que derrote a las máquinas de aquí a unos años. Pero bueno, ahora con el tema pandemia entró también le dio como al tema senior, también a este tema le dio un... El otro día tuiteé que, viste que todos los consultores expertos te dicen que la pandemia le da más importancia a su tema. Ese es un sesgo también, ¿no? Pero bueno, ¿qué vas a hacer? No, no lo vas a tirar a la basura, ni mucho menos. La realidad es que no, estamos hablando con gente, con Nico. Ahora un poco el tema que tenemos es que, bueno, las editoriales están completamente paradas, entonces este era un proyecto para fin de año y bueno, ahora en el mejor de los escenarios va a salir en marzo del año que viene y probablemente después porque estoy hablando casi todas las semanas con Random, con varios proyectos que tengo y se van postergando. Y después estuve elaborando bastante el tema de transporte por un trabajo que hice para el BID, y que también ahí es otro tema que la pandemia pone en protagonismo porque hay un quilombo terrible con el tema de transporte a nivel mundial. Es otro sector que también por ahí estamos mirando menos de lo que lo queríamos ver, ¿no? El otro día Ujú. salió un estudio económico súper impactante de cómo también hay una correlación perfecta entre los muertos en Nueva York y las estaciones del subte, ¿no? O sea, el subte fue el principal propagador de la pandemia en Nueva York y eso fue un paper que después lo replicaron todos los medios del mundo, y me parece que va a tener mucho impacto en lo que va a ser la planificación, digamos, del transporte público en los próximos meses. Está buenísimo. Bueno, espero ansioso ambos libros. Del de Nico, que estás haciendo con Nico, ya me venías contando y me encantó la idea, así que lo espero con ganas. Te cuento Bueno, brevemente esta locura que quiero empezar, no que quiero, que voy a dale, empezar en Baikal, a ver qué te parece. Y de paso dale. aprovecho y se las cuento a la gente también. Una cosa que me di cuenta hace un tiempo, hace un par de años, quizás un poquito más, es que en los últimos 15 años me dediqué, no habiéndolo planeado, a coleccionar ideas. En cierta manera lo que fui haciendo en TED, tanto en TED en español afuera como en TEDx de La Plata acá, en aprender de grandes, en estas conversaciones que tenemos con gente tan grosa, en el mundo de las ideas, que es el curso que damos con Mary Furman, y en algunas cosas más, fue esencialmente coleccionar ideas, es exponerme a un montón de ideas de los ámbitos más diversos, desde la poesía hasta la ciencia, pasando por un montón de caminos intermedios que son ideas que de alguna manera le dan luz a nuestra vida. Ujú. Yo creo mucho en el poder de las ideas para cambiar la vida individual y la vida social en la que estamos metidos, y siento que me agarraron ganas, y esto es lo que quiero hacer en Baikal, de contagiar y compartir esas ideas para que ojalá todos podamos enriquecernos como personas y disfrutar un poquito más de la Ujú. vida. Qué Ni más ni bueno, menos, una boludez. qué bueno. Bueno, y ¿Y eso en qué formato? bueno, ¿Sería va a ser un una idea formato, por...? claro, van a ser encuentros semanales los sábados a la Ok, mañana, todos los ok. sábados a partir del sábado 9 de mayo, es decir, dentro de 8 días, Ujú. de 11 de la mañana a 12 y media, una hora y media, va a ser virtual, obviamente, y cada encuentro va a ser una idea. Ok, Entonces voy a agarrar la idea y la voy a atacar de un montón de lugares distintos, con genial. cosas que voy a decir yo, con cosas que va a hacer la gente entre sí, con cosas que vamos a construir entre todos. Y cada vez va a ser una idea distinta, cada uno de estos encuentros. Está Y buenísimo, terminé me de encanta. convencerme, te cuento que me terminé de Ujú. convencer de hacerlo cuando se me ocurrió el título.
de este curso, que es un curso, un seminario, pues sigue para siempre y no es muy correlativo. O sea, si Ujú. podés empezar el segundo mes, no te perdiste, o sea, te perdiste el primer mes, pero podés tomar las ideas que vienen. Claro. El título es Vivan las ideas, Ujú. que tiene, como me gusta siempre, como en el caso de Aprender de Grandes, tiene dos Aprender grande es una significados. dos Claro, significados. acá también, acá es Vivan las ideas de aguanten las ideas, Ujú. y también es de una invitación a los que Está buenísimo. participan a que vivan las ideas. Está buenísimo. Entonces, Bueno, me encanta la idea, contá conmigo para lo que necesites de ahí. dale, espectacular. También voy a asistir seguramente Dale, a dale. algún encuentro. Estás Parece increíble. invitadísimo. Y sí, no sé, ¿a vos te pasa con Emi? Yo tengo una dinámica con Emi en Baikal, con Emi Chamorro, que es que él primero viene, me dice alguna cosa, yo lo saco carpiendo, le digo, no, estoy mucho laburo, ¿no? Y después me doy Y cuenta después que la él termina tenía haciendo. razón. Y Sí. la termino haciendo. No, en este eh, caso, en este caso pero fui, no sé fui cómo yo el fue, que le te pregunto estoy. cómo fue la dinámica, ¿no? No, es De al relación revés. Acá es al revés. Ajá, Esto es una necesidad interna mía, genial. que me dieron ganas de hacerlo en Baikal porque me parece que es el lugar perfecto para hacerlo. Genial. Así que bueno, todavía si entran a la página de Baikal no está esto todavía. Me falta cambiar un Ujú. par de cositas, pero dentro de un rato apenas esté, lo posteo en las redes por si quieren chusmear un poquito. Buenísimo. Y si se copan, empezamos el sábado de la semana que viene, 9 de mayo, a las 11 de la mañana, de manera virtual. Así que bueno, Genial. Campa, me gustó esto, se puso más lindo en los últimos minutos. O sea, ¿Viste? yo venía mirando el reloj, digo, uy, y sentía presión cuando se acercaba el minuto 40. Digo, O sea, esta parte tiene que estar espectacular de la mi conversación. laguna mental creo que fue en el minuto 20, así que eso editalo después si puedes. Sí. No, igual Gaby nos salvó acá, Gaby nos salvó y otros más que recordaron de qué estamos hablando. Bueno, Está Campa, muy bien. gracias. Como siempre, me encanta Un conversar placer. con vos. Te veo en Proxy, te veo en Viva Claro. en las Ideas y seguramente en varios lugares más. Jeremy, gracias. Abrazo a Gracias a todos, saludos. todos. Chau, chau.